En Escolaria te explicamos este ejercicio preparatorio para el examen de admisión de la Universidad de Antioquia. Había 60 pájaros distribuidos en 3 árboles. En cierto momento, 6 pájaros se fueron del primer árbol, 8 pájaros se fueron del segundo árbol y 4 pájaros se fueron del tercer árbol. Luego de esto, quedó el mismo número de pájaros en cada uno de los 3 árboles. ¿Cuántos pájaros había inicialmente en el segundo árbol? Entonces vamos a poner las 3 situaciones que nos están dando. Nos dicen que inicialmente, te vamos a poner aquí cuántos había inicialmente. Luego nos dicen que se fueron una cantidad, se fueron. Y luego nos dicen que quedaron cierta cantidad. Quedaron. Entonces vamos a poner aquí una línea para identificar inicialmente el primer árbol, otra para identificar el segundo y otra para identificar el tercer árbol. Vamos a identificar cuántos se fueron en el primer árbol, en el segundo y en el tercer árbol. Y vamos a identificar cuántos quedaron en el primero, en el segundo y en el tercer árbol. Entonces, inicialmente nos dice el ejercicio que había 60 pájaros. Quiere decir que el total de la cantidad de pájaros que había en el primero, segundo y tercero es igual a 60 pájaros. Y nos dicen que en cierto momento 6 pájaros se fueron del primer árbol. Entonces aquí en el primer árbol se fueron 6. En el segundo árbol nos dicen que se fueron 8 pájaros. Vamos a poner aquí la cantidad que se fueron, que fueron 8. Y 4 pájaros se fueron del tercer árbol. Entonces 4. Si sumamos, vamos a ver la cantidad que se fueron. 6 más 8 más 4. Esto nos va a dar 18. Entonces vemos que finalmente, ¿cuántos quedaron? Pues quedaron los que habían inicialmente y quitándole los que se fueron. 60 menos 18. Esto nos va a dar 42. Ahora nos están diciendo que quedó el mismo número de pájaros en cada uno de los 3 árboles. Entonces, ¿cuántos quedaron? Cogemos a estos 42 que quedaron y como son iguales, dividimos el 42 entre 3. Esto nos va a dar 14. Entonces, 14, 14 y 14. Si sumamos los 3 nos da 42. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos pájaros había inicialmente en el segundo árbol? Entonces, para poder calcularlos, lo que hacemos es ver la cantidad que quedaron. Vamos a ponerlo aquí con otro color. En el segundo, como este es el segundo árbol, quedaron 14. Y si habían ido 8. Al sumar 14 más 8, vemos que inicialmente había 22 pájaros en el segundo árbol. Entonces la respuesta correcta es la D.